Si había algo que Meliodas podía afirmar sin rodeos sobre la asociación de héroes, era que las reuniones estaban, sin duda alguna, en lo más alto de su lista de cosas detestables, y, para su desgracia, ahora mismo estaba atrapado en una. Su primera reunión con los demás héroes de la clase S, acompañado por Merlín. Mientras escuchaba, observaba, y soportaba todo aquello, no pudo evitar pensar, con un dejo de incredulidad, que aquello no se parecía en absolutamente nada a lo que había imaginado. Y lo peor de todo, era que el día había empezado bastante bien. Todo comenzó esa misma mañana. Meliodas y el resto de los 7 pecados capitales, habían decidido ir al cine para ver una película de la que habían escuchado muy buenas críticas. Como ninguno tenía una agenda apretada ese día, aprovecharon la oportunidad para relajarse y pasar un buen rato juntos. O al menos, ese era el plan. Justo cuando estaban por entrar a la sala, un trabajador de la Asociación de Héroes, que casualmente también estaba en el cine, los reconoció. Sin perder tiempo, corrió hacia ellos, y les pidió que lo acompañaran de inmediato a la sede de la asociación que se encontraba en Ciudad A. Al parecer, se trataba de una reunión de emergencia de último momento. Y la urgencia era evidente. Su rostro reflejaba cansancio y miedo. Meliodas no estaba nada contento con la idea, pero ante la situación, no tuvo más opción que aceptar. Merlín, por su parte, parecía más interesada que molesta. Van, Diana y Kim decidieron acompañarlos, más por curiosidad que por otra cosa. Querían conocer la sede de la Asociación de Héroes por sí mismos. En cambio, Escanor y Gouter optaron por quedarse en el cine, esperando su regreso, y de paso asegurando un buen lugar en la dulcería. Cuando finalmente llegaron a la sede de la Asociación de Héroes en Ciudad A, el grupo no pudo evitar quedarse en silencio por un instante. El edificio era colosal. Más que una simple base, parecía una fortaleza diseñada para resistir cualquier desastre imaginable. Su estructura imponente, sólida y perfectamente calculada, transmitía una sensación de seguridad abrumadora. Incluso con la aparente escasez de guardias o sistemas visibles en el exterior, era evidente que cualquier monstruo se lo pensaría 2 veces antes de intentar atacarla. Una vez dentro, el trabajador de la asociación continuó guiando a Meliodas y Merlín por los amplios pasillos del edificio, avanzando con rapidez y cierta tensión en sus pasos. Finalmente, tras varios minutos, llegaron a los pisos superiores. Ahí era donde se llevaría a cabo la reunión. Al girar en uno de los pasillos, Meliodas y Merlín se encontraron con 2 figuras que no les resultaban desconocidas. Bueno, al menos para Merlín. Parece que el destino nos reúne una vez más. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Genos y Van se giraron al mismo tiempo, reconociéndola de inmediato. Ah, es usted, señorita Merlín, respondió Silverfang con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. Veo que a ustedes también los convocaron para esta reunión. Es lo habitual en situaciones como esta. Aunque debo admitir que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que se celebró una reunión de esta magnitud. Meliodas, que se había quedado ligeramente rezagado, se colocó junto a Merlín y habló con una media sonrisa dibujándose en su rostro. Veo que ya tuviste el gusto de conocer a los otros héroes clase S. Van desvió su atención hacia él, observándolo con detenimiento, como si evaluara algo más allá de su apariencia. Así que tú debes ser el nuevo, junto con tu compañera, ¿me equivoco, jovencito? Meliodas dejó escapar una leve risa, rascándose la mejilla con despreocupación. No soy tan joven como aparento, pero sí, soy Meliodas. Es un placer conocerlo, Silverfang. Meliodas dio un paso al frente y extendió la mano. Van, con una sonrisa calmada y gesto digno, aceptó el saludo con firmeza, mostrando el respeto propio de un verdadero maestro. Una vez que el saludo terminó, Meliodas retiró la mano con naturalidad. Sin embargo, no tardó en notar la intensa mirada que recaía sobre él. Genos lo observaba fijamente. No había hostilidad en sus ojos, pero sí una seriedad inquebrantable, como si lo estuviera analizando pieza por pieza. Y tú debes ser Genos, ¿verdad? Un placer conocerte también. El Kyborg no respondió con palabras. Simplemente asintió con la cabeza de manera respetuosa, manteniendo su porte firme y su atención centrada. Por un momento, todo pareció quedarse en calma. Pero no duró. Oye, ¿qué haces aquí? La voz cortó el ambiente como una cuchilla. Repentina, directa, y claramente molesta. La responsable no era otra que Tatsumaki, la heroína clase S, rango 2. Su pequeña figura, parada cerca de la pared del pasillo, mantenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, irradiando una evidente frialdad que hacía imposible ignorarla.
Pero su enojo no iba dirigido a Meliodas, sino a alguien más. Merlín abrió los ojos con sorpresa al reconocerlo al instante. Se trataba de Saitama. El héroe calvo estaba ahí, de pie en el pasillo, mirando a Tatsumaki con una expresión completamente desconcertada, como si no entendiera en absoluto qué estaba pasando. ¿Perdón? ¿Es que no escuchas, calvo?, espetó Tatsumaki, con el ceño fruncido y la voz cargada de irritación. ¿Qué haces aquí? Su mirada se volvió aún más afilada, mientras lo señalaba sin ningún tipo de tacto. Eres apenas un héroe clase B recién ascendido. Este lugar no es para aficionados, incluso si viniste por admiración, deberías tener la decencia de sentir un poco de vergüenza, antes de pasearte por aquí como si pertenecieras a la clase S. Veo que nunca vas a cambiar, comentó Meliodas, dejando escapar un suspiro mientras observaba a Tatsumaki con una clara decepción. Al reconocer su voz, la heroína giró lentamente hacia él. Su expresión se tensó al instante, endureciéndose hasta que el enojo terminó por dominar cada rasgo de su rostro. ¿Tú también estás aquí?, espetó, con un deje de evidente irritación. Somos héroes clase S, ¿recuerdas?, replicó con un tono despreocupado, aunque con un deje claramente provocador. La respuesta no hizo más que echar leña al fuego. Una vena se marcó en la frente de Tatsumaki, mientras su expresión se endurecía aún más, claramente irritada por la actitud del rubio, y por lo fácil que le resultaba sacarla de quicio. Sin embargo, la pequeña provocación de Meliodas no duró mucho. Antes de que pudiera decir algo más, Merlín le propinó un seco golpe en la parte trasera de la cabeza. «Oye, ¿a qué vino eso?», se quejó Meliodas, llevándose una mano a la cabeza, con el rostro contraído por el dolor. Merlín ni siquiera lo miró. Mantuvo su expresión serena mientras daba un paso al frente, dirigiéndose a Tatsumaki con una elegancia impecable, como si nada hubiera pasado. «Es bueno volver a verla, Tatsumaki», dijo Merlín con una sonrisa tranquila. «Y, por favor, disculpe a mi compañero, me encargaré personalmente de que no vuelva a importunarla». Detrás de ella, Meliodas seguía sobándose la cabeza, murmurando quejas en voz baja, claramente indignado, aunque sin atreverse a replicar otra vez. Después de todo, sabía perfectamente que discutir con Merlín era una batalla perdida. Tatsumaki observó la escena en silencio durante un instante. Al ver que el mocoso finalmente había cerrado la boca gracias a Merlín, su expresión se relajó, aunque apenas lo suficiente como para contener su molestia. Chasqueó la lengua con disgusto y desvió la mirada. «Lo dejaré pasar, solo por esta vez». Su tono fue seco, cortante, dejando claro que no era un gesto de amabilidad, sino una simple concesión momentánea. Sin añadir nada más, Tatsumaki giró sobre sí misma con brusquedad. Su pequeño cuerpo se elevó ligeramente del suelo antes de avanzar por el pasillo, alejándose del grupo. Una vez que Tatsumaki se retiró, Merlín se giró lentamente hacia Meliodas. Esta vez, su sonrisa había desaparecido por completo. En su lugar, su expresión se tornó sombría, completamente seria. Y para Meliodas, eso solo significaba una cosa: muy malas noticias. «Escúchame bien, capitán», dijo Merlín con una calma que helaba la sangre. «Si vuelves a hacer enojar a Tornado del Terror, te juro por tu padre que te convertiré en el próximo sujeto de pruebas de mis experimentos». Hizo una pausa deliberada, sin apartar la mirada de él, sus ojos fríos e implacables. «Y sabes perfectamente que no será nada agradable, ¿entendido, capitán?». Meliodas tragó saliva. Un nudo incómodo le subió por la garganta casi por reflejo, aunque su característica sonrisa despreocupada no desapareció del todo. Aún así, asintió con la cabeza, dejando claro, sin necesidad de palabras, que había entendido perfectamente la advertencia de Merlín. Satisfecha, la hechicera suavizó su expresión. Con la elegancia natural que la definía, se despidió de Bam, Genos y Saitama con un leve gesto de la mano, antes de girarse y avanzar por el pasillo, dirigiéndose hacia la sala de reuniones donde ya se encontraba Tatsumaki. El silencio que dejó tras de sí resultó incómodo, hasta que Ban carraspeó suavemente, quebrando la quietud antes de decir lo siguiente. «Veo que la exagerada reputación de la señorita Merlín es bastante acertada. Y que lo digas, la última vez capturó a un grupo de monstruos, y bueno, digamos que lo que les hizo fácilmente podría considerarse crimen de guerra». Saitama, que seguía mirando en la misma dirección con su expresión habitual, levantó apenas una ceja, mostrando un atisbo de curiosidad. ¿Es una científica loca o algo así? Meliodas agitó la mano con despreocupación antes de responder. 50 y 50.
Aunque no voy a negar que, a veces, Merlín puede llegar a dar bastante miedo. Entiendo. Fue todo lo que dijo Saitama, con su habitual tono neutro. Meliodas entrecerró los ojos mientras lo observaba con atención. Había algo en él que le resultaba familiar, hasta que, de pronto, hizo clic. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Oye, ¿no eres ese héroe que derrotó al rey del mar profundo? No sabía que formas parte de la clase S. Clase C, en realidad, corrigió Saitama sin el menor interés. Aunque, bueno, hace poco me ascendieron a clase B por encargarme del monstruo. ¿Estuviste allí, joven Meliodas? Preguntó Van con interés. Escuché que ese monstruo dejó fuera de combate a varios héroes clase A, incluidos Puri Puri Prisoner, y el joven Genos. Al oír eso, Genos tensó ligeramente los puños. El recuerdo de aquella derrota aún le pesaba, pero logró mantener su expresión firme, sin dejar que su frustración se hiciera evidente. Me temo que no, respondió Meliodas con tranquilidad. Pero un amigo mío, un héroe de la clase C, fue como refuerzo por voluntad propia. Según me contó, cuando llegó al refugio, el monstruo ya había sido derrotado por un héroe calvo, que no dejaba de decirle un montón de tonterías. Saitama frunció el ceño al instante. Oye, preferiría que no mencionaras lo de que soy calvo. Ay, perdón amigo, Meliodas rió suavemente, rascándose la nuca con una sonrisa despreocupada. Sin darle más importancia al asunto, el grupo comenzó a avanzar por el pasillo en dirección a la sala de conferencias, donde se celebraría la reunión de los héroes clase S. Una vez dentro y tras tomar sus asientos, cada uno marcado con su nombre, Meliodas no tardó en sentir que iba a ser un día muy largo, y sobre todo tedioso. Al principio, todo transcurrió con relativa normalidad. Casi todos los héroes de clase S estaban presentes en la sala de conferencias, con la excepción de Metal Knight y el enigmático rango 1, Blast. Pero la calma no duró demasiado. Como era de esperarse, Tatsumaki fue la primera en romperla. Con su habitual tono cargado de desprecio, respondió al comentario de Metal Bat, un joven de apariencia rebelde, que había amenazado con destruir la base, si la reunión resultaba ser una pérdida de tiempo, asegurando que no tenía la fuerza suficiente para lograr algo así. Aquello fue suficiente para encender la mecha. Metal Bat no tardó en responder, amenazando con romperle la cabeza, y en cuestión de segundos, la situación escaló a un intercambio constante de insultos y amenazas de muerte entre ambos héroes. Lo peor de todo, era que nadie hacía nada para detenerlos. Algunos simplemente observaban en silencio, como si todo aquello fuera de lo más habitual. Otros, en cambio, como Flash y Flash, no dudaban en lanzar comentarios despectivos, tratando a Metal Bat como un niño berrinchudo al que habían provocado, y, como era de esperarse, eso no hizo más que avivar aún más la furia del joven héroe clase S. Cielos. Fue lo único que pensó Meliodas, claramente decepcionado, y con unas ganas crecientes de largarse de ahí cuanto antes. De reojo, miró a Merlín, y no tardó en notar algo curioso. La hechicera mantenía la mirada fija en Saitama, quien, sin mostrar el más mínimo reparo, se había apropiado del asiento de Genos. El Kyborg, lejos de protestar, simplemente ocupaba una silla adicional a su lado, como si aquella pequeña invasión de su espacio no tuviera la menor importancia. Meliodas esbozó una sonrisa ladina. Oye, Merlín, ¿por qué tanto interés en el calvo? Ante la pregunta, Merlín desvió la mirada con total naturalidad, pero ese pequeño gesto fue más que suficiente para que Meliodas encontrara una oportunidad perfecta para molestarla. Uy, parece que tenemos a una, no terminó la frase. Su boca se cerró de golpe. Literalmente. Un cierre metálico apareció sellando sus labios, como el de un pantalón, producto de un hechizo instantáneo de Merlín. Meliodas parpadeó un par de veces, confundido, antes de llevarse ambas manos a la boca, e intentar abrir el zipper sin éxito alguno. Merlín no pudo evitar soltar una breve risa ante la situación. Sin embargo, esta se desvaneció en cuanto la puerta de la sala se abrió una vez más. Esta vez, quien entró fue el ministro oficial de justicia, Sitch. Un hombre de mediana edad, de nariz bulbosa y cabello gris peinado hacia la derecha, vestido con un impecable traje negro, camisa blanca y corbata roja. Al instante, Merlín deshizo el hechizo. Meliodas inhaló profundamente, como si acabara de recuperar el aire tras haber estado sumergido bajo el agua, llevándose una mano al cuello mientras soltaba un leve suspiro de alivio. Luego dirigió una mirada molesta hacia Merlín, pero al notar la presencia de Sitch, decidió guardarse cualquier comentario y limitarse a esperar.
Sitch se colocó frente a los héroes clase S y, tras presentarse formalmente, no perdió tiempo esperando a los ausentes, Metal Knight y Blast. Declaró iniciada la reunión de emergencia con los presentes. Y por la seriedad en su expresión, estaba claro que no se trataba de un asunto menor. Lo primero que anunció Sitch fue la reciente muerte de la gran vidente, Shivabawa. Según explicó, mientras se encontraba contemplando el futuro, comenzó a toser de forma repentina. Al intentar tomar una pastilla para aliviarse, terminó asfixiándose. Sin embargo, antes de morir, logró escribir su última predicción. Sitch hizo una breve pausa, antes de mostrar la hoja a todos los presentes. En cuanto las palabras quedaron a la vista, la reacción fue unánime: preocupación, sorpresa, e incluso temor. El mensaje era claro. Breve. Inquietante. La Tierra está en peligro. Debido a que se aproximaba una amenaza mucho más peligrosa que cualquier Kaijin, o incluso un desastre de nivel dragón, y sin una fecha exacta para su llegada, Sitch anunció que todos los presentes permanecerían en la sede de la asociación, hasta que lograran prepararse y contener aquella misteriosa fuerza destructiva, la cual, según la predicción, se manifestaría en algún punto de los próximos 6 meses. Aunque Meliodas comprendía la gravedad de la situación, no pudo evitar fruncir el ceño ante la decisión. Encerrarlos ahí sin una fecha concreta, esperando algo incierto, le parecía una medida excesiva, casi paranoica. Entonces, Saitama, con su característica expresión despreocupada y como si estuviera señalando lo más evidente del mundo, habló sin inmutarse. Entonces, eso significa que podría pasar mañana, o incluso hoy. Sitch frunció ligeramente el ceño, visiblemente desconcertado por la presencia de aquel hombre calvo en una reunión exclusiva de la clase S. Aún así, respondió, aunque sin ocultar su duda. Sí, por supuesto. Por cierto, ¿quién eres? Ante la pregunta, Saitama esbozó una ligera sonrisa y respondió con una naturalidad que, para cualquiera presente, podía rozar la arrogancia. Entonces qué bueno que vine. Sin embargo, la calma se rompió de golpe. Todo el edificio vibró con fuerza, al ser impactado por una serie de misteriosos proyectiles provenientes del exterior. El impacto sacudió la estructura entera, provocando que todos los presentes se pusieran en alerta de inmediato. Y tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. El silencio que siguió fue aún más inquietante. ¿Se detuvo?, preguntó Super Ayoy Darksine, con evidente desconcierto. Eso parece, respondió Genos, aunque sin bajar la guardia ni un solo instante. Yo no estaría tan segura. La voz de Merlin cortó el ambiente de golpe, captando la atención de todos. Meliodas la miró de reojo, su expresión cambiando por completo a una más seria. ¿A qué te refieres? Merlin alzó un dedo con firmeza, pidiendo silencio sin necesidad de repetirlo. Escuchen con atención. Siguiendo la indicación de Merlin, todos guardaron silencio, afinando el oído para captar aquello que ella había percibido. Pasaron apenas unos segundos. Oigan, si estoy escuchando algo, murmuró Metal Bat, frunciendo el ceño. Uno a uno, los demás comenzaron a notarlo también. Era difícil de describir, pero era un zumbido. Grave. Profundo. Tan bajo que más que oírse, parecía sentirse, como una vibración que se filtraba a través de las paredes mismas del edificio. Algo que, claramente, no habían percibido durante el primer ataque. Y entonces, volvió a suceder. Pero esta vez fue peor. El edificio entero se estremeció con una violencia abrumadora, cuando una nueva oleada de impactos lo azotó desde el exterior. Más intensa. Más brutal. La estructura crujió bajo la presión mientras el ataque se prolongaba durante casi un minuto completo, sumiendo la sala en una tensión insoportable. Hasta que, de golpe, todo se detuvo otra vez. Segundos después, una alerta roja se activó en la mesa central de la sala. Un holograma emergió frente a Sitch, proyectando los datos de la devastación en Ciudad A. Y al ver las cifras, su rostro se descompuso por completo. Terror. Casi el 98% de la ciudad había sido arrasada. Prácticamente, había dejado de existir. No quedaban dudas. La profecía había comenzado. Merlin. Llamó Meliodas, clavando en ella una mirada seria. La hechicera captó la orden al instante. A la orden, capitán. Con un simple chasquido de dedos, ambos desaparecieron, y reaparecieron en el exterior de la sede, directamente sobre el tejado. Para cualquiera que los hubiera visto desde dentro, todo habría ocurrido en un parpadeo. Sin embargo, al llegar, Merlin se detuvo en seco. La sorpresa se dibujó con claridad en su rostro.
No estaban solos. Saitama ya se encontraba allí, de pie al borde del edificio, observando fijamente un punto en la distancia. Meliodas y Merlín siguieron su mirada. Y entonces lo vieron. Una gigantesca nave espacial alienígena flotaba sobre lo que quedaba de Ciudad A. Su tamaño era absurdo, descomunal, una sombra colosal suspendida sobre una ciudad prácticamente borrada del mapa. No hacía falta decirlo en voz alta. Ellos eran los responsables. ¿Serán alienígenas?, murmuró Saitama, más para sí mismo que para los demás, sin apartar la vista. Sí, sin duda lo son, respondió Meliodas con seriedad. Saitama dio un leve sobresalto al notar su presencia. Cielos, ¿en qué momento llegaron ustedes dos? Eso no importa, replicó Meliodas con calma, señalando la nave. Lo importante ahora es lo que tenemos enfrente. Saitama asintió ligeramente. Sí, supongo que tienes razón. Sin decir nada más, flexionó las piernas, y en el siguiente instante, saltó hacia la nave con una facilidad sobrehumana, atravesando el aire como si desafiara toda lógica. Merlín lo observó en silencio. Meliodas, por su parte, llevó la mano a la empuñadura de su tesoro sagrado, su mirada endureciéndose mientras un deje de fastidio asomaba en su voz. Este va a ser un día muy largo.